Bien, ya son las 9:30, vamos a empezar. Yo les había quedado anoche de seguir explicando los ejemplos, ¿se acuerdan? De cálculo y dimensionamiento del sistema de puesta a tierra, saber si yo debo colocar una, dos, tres, una malla, electrodos, ¿listo? ¿Están por acá? ¿Ya estoy grabando? ¿Están viendo mi pantalla? Sí. ¿Me confirman? Bien, ya son las 9:30, inicié la grabación, había tenido apagado el micrófono. Y estaba explicando de que hoy le seguía explicando, valga la redundancia, pues ejemplos de cálculo y dimensionamiento de sistemas de puesta a tierra. ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo? Y allí, ayer hicimos la explicación del ejemplo de un solo electrodo. El vertical, el más simple, de puesta a tierra. Este es el símbolo de puesta a tierra, para que lo tengan en cuenta. Y pues ese es el electrodo de 2,4 metros, ¿no? Mínimo como dice el RETI, y comparamos cómo disminuía la resistencia de la puesta a tierra, que es lo que siempre buscamos, con alargar el conductor. ¿Listo? En este caso, la varilla. Eso quedó entendido ayer, y ojalá hubieran repasado la clase. Y hoy quedamos de comprobar estas fórmulas para conductores o electrodos de puesta a tierra horizontales, ¿sí? Que yo también puedo enterrar el electrodo horizontalmente, ¿sí? A unos 50 centímetros del suelo, al menos. ¿Listo? Si aquí está el suelo, dejar una cuneta, ¿listo? Eh, Casi siempre lo hacemos cuando hay dificultad de enterrarlo de manera vertical, ¿sí? O en diagonal también, se puede, si se necesita. Bien, ¿hasta ahí entendido? Como para hacer una contextualización de lo que hemos venido hablando. Entonces, nosotros podemos instalar una sola varilla, podemos instalar varillas en paralelo y unirlas, y esto es un sistema de puesta a tierra, ¿sí? Y podemos poner placas, una placa de 2 por 3 por 4 de cobre, láminas de cobre, enterrarlas debajo de la superficie. Miren que no solamente son varillas, o podemos hacer una malla con conductor desnudo de, de cuadrícula. ¿Y qué estamos haciendo cuando hacemos una malla? Aumentamos la cantidad de material. ¿Listo? Y al aumentar la cantidad de material, disminuimos la resistencia. Señor, sí, aunque no importa si son de diferente diámetro. Pero pues casi siempre uno lo hace con un solo. ¿Listo? Igual eh, se tiene en cuenta elegir si quiero colocar electrodos en las esquinas. Y en el caso de subestaciones, muchas veces electrodos dentro de la rejilla que están aterrizando directamente equipos como el transformador, los DPS,
Pero bueno, entonces, ¿de qué se trata? De comprobar cada una de las configuraciones geométricas con las que yo puedo armar un sistema de puesta a tierra. ¿Está ahí entendido? Listo. Entonces, demostremos este para las mallas. Entonces, para efectuar un cálculo aproximado de la resistencia de una malla, se utiliza esta expresión, le llaman disque Lauren, pero no le pongan atención a eso. Lo importante aquí es que la resistencia total de esa malla va a ser igual, ¿sí?, a la resistividad del terreno que la sacamos con el telurómetro. Ya vimos eso, ese método Wenner, ¿sí?, sobre 4 veces S, miramos que S es la superficie que cubre la malla, el lado por ancho, ¿sí?, y la otra variable es L, que es la longitud total del conductor. Sería, si yo tengo una malla hecha a cuadrículas, sería el total del conductor que yo he utilizado para hacer todas las cuadrículas. ¿Listo? Y el perímetro. Señor, sí, 4 veces la raíz cuadrada. No, 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 no. Pareciera porque está aquí el 4 como encima, ¿no? Pero no, no, no lo es. Al menos no, nunca he visto una raíz cuarta en una fórmula eléctrica, no la he visto. Bien, igual lo vamos a comprobar, Juan Pablo. Vamos a ver si nos da 6,1 ohmios, ¿sí?, siendo raíz cuadrada o raíz eh, cuadra- cuadrática, sería. Pero sí, entiendo de lo que me hablas. Entonces, seguimos con el ejercicio, algo que si ustedes ven en el ejercicio para una sola barra, la resistividad del terreno era de 100 ohmios metro. Por eso continúo con este de malla. Vamos a ver qué pasa si en vez de poner una sola varilla, hacemos una malla. Vamos a ver qué pasa con la resistencia. ¿Sube o baja? Acuérdense que quiero hacerla bajar a menos de un requisito RETE que es el de 20 ohmios. Bien, en este caso es una malla de 10 por 10 metros, algo así, ¿sí? Esto es 10 metros y esto es 10 metros, ¿sí?, con 4 retículas, o sea, 3 conductores en cada dirección. Ahí ya me está indicando espaciados igualmente. 4 retículas. Entonces, una, dos, dos, tres y cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Y aquí también sería una, dos, tres y cuatro. Algo así quedaría. Hasta ahí bien. Miren que a partir del texto puede escribir el libro. Y está enterrada a 0,8 metros de profundidad del suelo, con respecto al suelo. Según los datos acá, el ejemplo dice que da 6,1. Vamos a aplicar esta fórmula para que ustedes también tengan esa habilidad de calcular un sistema de puesta a tierra. O en este caso de comprobar que está formulada 6,1. Muchachos, preguntas, peticiones, quejas, reclamos. Bien, entonces reemplacemos valores.
R. Se bloqueó. Ahora sí, porque aquí tiene como... Y ustedes me ayudan con la calculadora, por eso. Dame un segundo. Ya, listo. Voy a borrar todo. R sería igual a la resistividad del terreno, ubiquémosla 100 ohmios metro, sobre 4 veces la raíz cuadrada de S, S es la superficie de la malla. Una superficie siempre da metros cuadrados. ¿Cuánto da 10 por 10? Sí, 100. Entonces, bien. serían otros 100. El valor de S. Pi vale ¿cuánto? 3,14. Y todo esto más 100 otra vez, la misma resistividad del terreno, sobre la longitud total de la malla. ¿Cuál sería la longitud total de la malla? Esa tiene cáscara, pero no es difícil. Es decir, ¿cuánto cable hay en este lado? ¿Cuánto cable hay en este lado? Y me dice que tiene 4 retículas. Por acá hay 10 metros, ¿cierto? Por aquí hay 10 metros. Para configurar una retícula yo necesito 1, 2 y 3. O sea que necesito otros 30 metros. Por acá hay otros 10 metros. Si ven, es contar qué tanto cable en metraje he utilizado. Listo. Entonces, el perímetro me darían 40 metros. Voy a hacerlo de nuevo. Si yo mido el cable del perímetro y mi superficie es de 10 por 10, ¿cuántos metros serían en total de cable? Pues como que... 40. Les voy a sumar, ¿cierto? Ok, Para hacer 4 retículas necesito 3 de 10 y otros 3 de 10 serían más 60 metros. Esto me da 100 metros de cable. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dice entender? bien, bien. Bien. Primero mido el perímetro y luego pues multiplico la cantidad de cable que se me va para armar la, sí, las 4 retículas. No, no. Ahí es perímetro, entra perímetro y el perímetro de cada retícula fue lo que hice, que es diferente a área. De hecho, los perímetros se miden en metros, es una longitud, y las áreas se miden en metros cuadrados. Por eso la diferencia. Deme un minuto, por favor. Una pregunta, ¿este 3 cuartos es una constante? Vanilo. Bien, y gracias ahí por el minuto. Entonces, ¿me siguieron hasta cuánto vale L?
100 metros, ¿no? La superficie vale 100 metros cuadrados. Y la resistividad equivalente, pues 100 ohmios metros. Está chévere el ejercicio. Si reemplazamos valores, por ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, me colabora. Hugo, bien. Muchachos, es muy importante las preguntas. Quien, si quiere lo repito, no hay problema. No me interesa ir al trote. Estoy reemplazando valores, ¿cuánto da, Juan Pablo? Voy a reemplazar aquí. 100. 204. ¿Este 3 cuartos qué significa? ¿S4? No, la constante S sobre 3 cuartos. Es una constante. Esa pi es una constante, sí. 3 cuartos vale. 3,14. 14. Sí, 3,1415. Venga, les explico una magia que tiene ese número. Ese número es la relación entre el perímetro de un círculo, bien, y es el diámetro. Diámetro, sí, el diámetro de ese círculo. Si yo hago crecer el círculo, el diámetro pues va a aumentar, ¿cierto? Va a ser más ancha la gorda, digámoslo así. Bien. Esa relación cuando se hace la división siempre da 3,14. Cuando yo mido el cable, por ejemplo, cuando queremos hacer una malla de tierra en círculo, cuando yo mido el perímetro, qué tantos cables se me va a ir porque lo necesito para saber el material, pedirlo, sí, con respecto al diámetro crece 3,14 o la división siempre va a dar 3,1415. La relación entre el diámetro de un círculo y su circunferencia. Por eso eh, aparece en esta fórmula. Y mire que estamos tratando un cuadrado, pero aún así aparece la relación pi, porque también podemos aproximar como si fuera un círculo. Entonces, para seguir reemplazando en la fórmula, eso sería más 100 sobre la longitud. Acuerde que la longitud nos dio 100 también metros. Para poder operar fácil, pues, se planteó el ejercicio así. ¿Sí? ¿Alguien va a preguntar? No, no, sí, y la otra razón es bien la longitud. Ya como todavía hay un poco que me queda ahora. Ah, bueno. Por 41,04. Digo, para hacer el ejercicio en la calculadora, es lo que le dice. Es que necesitamos un poquito de calculadora y un poquito también de dibujo. Por eso es muy importante. Si yo tengo el área de mi casa que mide 10 por 10 metros, un lote, un local, y quiero saber cuánto es su perímetro, si yo le fuera a instalar un cable que lo rodeara, pues sería 10 más 10 más otros 10 metros más otros 10 metros. Esto me da 40 metros. ¿Sí? Y como el ejercicio me dice que tiene que armarse 4 retículas, ¿sí? Ahí entiendo bien lo que se me dificulta es para hacer la operación. Ah, bueno, listo, ya es que ya vamos para allá. Listo. Con la calculadora. La primera parte es como la más difícil. Esto pues da 1. Esto de aquí da 1. Prácticamente nos concentraríamos en este denominador. Listo. Entonces, uno la puede hacer por partes. Primero, saber
el valor que está dentro de la raíz, luego multiplicarlo por 4, dividir 100 por ese resultado, ¿sí? Y sería más uno. Entonces, 100 dividido pi, lo puedo hacer. O sea, 100 es la Ya saco la calculadora. dividido y es como sí. Entonces, Ujú. aquí sería raíz cuadrada. Vamos a ver si lo deja hacer. 100 dividido, no, 100 dividido pi, que es 3,14, eso me da 31,83. Si a eso le saco raíz cuadrada, me da 1,79. Sí, pero hay que sacarle raíz cuadrada. Listo. No, da 5,64. La raíz de 31,83 da 5,64. Listo. Y a eso lo multiplicamos por 4. Miren que hasta aquí ya resolví 100 dividido y la raíz 5,84. Y tiene sentido. Y a esto lo multiplico por 4. Por 4 igual da 22,56. Y este número 22,56 va a ser el denominador de 100. Entonces 100 solito dividido los 22,56. Me da 4,43. Más 1, lo voy a reemplazar acá. Este pedazo es el que acabo de calcular acá. 4,43. Y este pedazo que me vale 100 sobre 100 es 1 más 1, 100 sobre 100, me da 5,43. Ohmio, la resistencia. ¿De quién? De la malla a tierra. Configurada de esa manera. Ahora la pregunta es, ¿cumplimos, por ejemplo, con el RETIE si el RETIE nos exige para el punto neutro de baja tensión 25 ohmios? 5,43 es menor que 25 ohmios. Claro que sí. ¿Cómo? Y Ah, 20 ohmios, ¿no? ¿Estos 20 ohmios? No, 25, espera. A ver. Déjeme contextualizarlo, de pronto los confundí. y esta es Hace falta abrir el RETIE. Sí, por ejemplo, nos podría servir para una instalación de telecomunicaciones o un transformador de media tensión. Pero pues para una casa también. Bien, permítame acá, por favor. Esta es a tierra, mm, anexo general. Esos valores que nosotros sacamos, ¿contra qué los tenemos que analizar? Contra los valores de referencia de la resistencia de puesta a tierra para diferentes aplicaciones. En el caso de los puntos de acometida de baja tensión, que es lo que es más usual en domiciliaria y comercial y industrial también, sí. No, los valores máximos es de 25 ohmios de la puesta a tierra.
Entonces sí estaba bien. Esto nos sirve para saber si la estamos construyendo bien y aplicando. Mire que cumple. Y si yo, por ejemplo, quiero decir, oiga, está cumpliendo, pero está como sobredimensionada, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal si la hago con dos cuadrículas nomás? Y no disminuyo la cantidad de cobre, disminuyo la cantidad de material que tengo que comprar. Y aún así, si bien se sube un poco la resistencia a la puesta a tierra, va a estar por debajo de los 25 ohms. No sé si me hago entender. Preguntas, muchachos. Sí, señor. Entonces, Sí. si supongamos que ese mismo ejercicio, pero sea para una subestación de alta, No cumpliría. estamos de Para una subestación de alta, miren lo que dice el RETIE. Debe cumplir con 5, con un ohmio máximo. Y nos está dando 5. se puede poner una actualizadora. Ah, pues entonces sí está, ya que está sobredimensionada, porque está aquí un poquito alto, entonces no, ya demasiado alta, o como es ahí. Está demasiado bajita. ¿Sí? Mire que no, nosotros tenemos el valor máximo de la resistencia de la puesta a tierra en 25 ohmios. Si nos da 17, 18, 20, estamos cumpliendo. Si nos está dando muy bajita, 0, algo, 1, 2, 3, 4, 5, yo podría decir, oiga, más bien la voy a calcular no con tanta cuadrícula, sino con dos cuadrículas. Eso me torció ahí, ¿sí? Disminuyo la longitud, disminuyo el cobre y de seguro se me va a subir un poco la resistencia, pero eso lo tenemos que hacer de manera empírica. Señor, No, si la puede, no si la puede probar porque vamos a estar sobre menos 25. sí, 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 o sea, por sobredimensionamiento casi que no va a haber problema en la parte técnica, la parte económica, ¿no? Ujú. También es un balanceo económico, pero, digamos lo que yo preferiría tener esa malla tierra y cumplir con los 5 ohmios. Me van a funcionar mejor los equipos, la caída de tensión va a ser menos, las respuestas de las protecciones van a ser mejor. Entonces, ahora bien, eh, ¿qué puedo yo hacer también? Si ya se me va mucho cobre, que es una tierra muy mala, pues cambio la tierra, afecto el terreno y le bajo la resistividad. Que si ustedes ven aquí, pues es un factor multiplicador de la resistencia de la puesta a tierra. Y la longitud es un factor divisor. Entre más longitud tenga, yo hago más pequeño este número y este número también, porque está dividiendo, ¿sí? Señor, No, pues es que cada que yo me vi un video que hicieron para hacerlo por la tierra y le echaron cartón, sal y arena, creo que fue. ¿Qué tan viable es eso? Claro, muy bueno para la para bajar la resistencia, sí. Se utilizan, se utiliza carbón, grafito. Mire que el grafito es un carbón, ¿no? Y chatarra.
chatarra también suelen contaminar. Y pues ahorita venden unas tierras o cementos conductivos que le llaman, ¿sí? Que mejoran esa resistividad de terreno. Fabigel, hidrogel, hidrosolta. En el mercado hay varios. Unos son costosos, del bulto. Hay uno que es parecido a la, como una, como una, como una tierra amarilla, así. Y hasta uno mismo, ¿no? Si detecta una tierra buena, puede pedir una volquetada y cambiarla. Ujú. Y obviamente también cuesta, ¿no? Hay que hacer el hueco, sacar la que existe y echarla. Pues también es un factor económico. Ujú. Bueno, yo les... Fabigel, Fabigel. Hay varios en el mercado, ¿bien? Eh, yo utilicé uno para un experimento, el Fabigel, y funcionó muy bien para los transformadores que se queman por descargas atmosféricas. Y la malla de puesta a tierra se hizo en triángulo, con varilla. Y impactó muy bien los daños del transformador porque cuando hay mucha tormenta, en algunas épocas del año acá en el Caquetá se quema mucho transformador en la parte rural y tardan hasta 8, 15, 2 meses para cambiar el transformador. Entonces, es una buena alternativa. Bien, ya para continuar, en cuanto a ejercicios, yo creo que podemos empezar a practicar con un pequeño taller que les voy a dejar. Y continuamos con los conceptos de tensión de paso y contacto. ¿Listo? ¿O tienen alguna pregunta sobre los ejercicios? Realmente no se los voy a hacer todos. Quiero que entiendan la dinámica, la lógica y ustedes practiquen. Y claro, Queda el taller después de clase a los grupos. Bien, entonces la tensión de paso y contacto, que algo ya he mencionado, pues es en cuanto a la de paso, es el potencial que hay en un metro de suelo cuando ocurre una corriente de falla en ese suelo que se mete al sistema de puesta a tierra sobre el que estamos caminando. Señor, ¿me ha preguntado? que me acuerdo que había una forma en la que estaban sobre esta, que nos la iba a explicar después. Ah, en el taller. Sí, señor. ¿Listo? Bien. Entonces, la tensión de contacto, que es diferente, es la que experimenta el cuerpo humano por el aumento de potencial en la superficie del terreno a donde ha caído esa corriente de falla. Es decir, en una falla puede haber eh, los dos peligros, realmente son peligros o riesgos eléctricos, que se deben entender que la malla de puesta a tierra protege contra esos dos fenómenos, ¿sí? O esos dos riesgos. El calcularla bien o el construirla bien, el diseñarla bien, pues permitirá que una persona no, no se electrocute o se electrice por este fenómeno. Cuando esté trabajando, obviamente, en una subestación, eh, en una industria donde hayan motores eléctricos, ¿sí? Eh, donde más, en una estación petrolera. ¿Y en qué consiste?
Una en caminar, la de paso, solo se da caminando y solo se da entre los dos pies. Distínganla, por eso se llama la de paso. Y la de estar tocando, por ejemplo, un poste metálico o un poste en cemento, que a la final también puede romper el aislamiento, o una torrecilla, o un cerramiento eléctrico, o la carcasa del transformador, del motor, de la misma tablero, ¿sí? Porque todo se está conectando y por eso todo hay que equipotencializarlo. Entonces, ¿entendieron las dos diferencias? ¿O la diferencia entre tensión de paso y contacto? Mm, La de paso solamente se da por caminar. Bien. ¿Por qué se debe? ¿Por qué se debe eso? Porque se eleva un potencial en la superficie del terreno, que si bien puede tener puesta a tierra, pues también eleva ese potencial. GPR le llaman. una cosa, ¿Mm? yo vi, yo vi en un video que están un tipo como buscando los pies que eran con láminas metálicas, ahí no habían esas tensiones de paz. Sí, así es que se hace. Bien, así es que se simula. Obviamente no vamos a poner una persona que camine y a ver si se electrocuta o se electriza. Compártenos el video, ¿listo, Juanpa? Bien, la otra es tensión de contacto transferida. Eso tiene que ver mucho con líneas de transmisión entre subestaciones o entre el transformador y la cometida. ¿Listo? Por puestas a tierra que están, que aparecen alejadas en los puntos, pero que pueden eh, transferir una tensión de contacto. Puede que la falla se dé aquí, en el DPS, y aparezca una tensión, ¿sí? Un gradiente de potencial en la otra puesta a tierra. ¿Sí? Por eso, si no existiera la de la casa, alguien que esté manipulando, a pesar de que la falla fuera por acá, le transfiere ese potencial al suelo, ¿sí? De la acometida. ¿Sí? Los tres fenómenos, los más peligrosos y los que más suceden, tensión de paso y tensión de contacto. Transferida es más usual en subestaciones de alta tensión. Bien, son más peligrosas, pues. ¿Hasta ahí entendido, muchachos? Bueno, tiene Señor. una, una pregunta que es buena ahí para todos, pues, ¿qué consiste en derretirse por un neutre cuando de una sometida? ¿Qué se evita? Sí, o sea, ¿en qué consiste, digamos, que ocurra eso? Digamos, que hay una sometida del poste a la casa y todas las veces se derrite o sí se derrite el con sobrecarga. Y pues hay un daño, un cortocircuito, puede que tampoco esté existiendo la Tierra. Habría que... Ajá. Como que hemos hablado de las hay personas que simplemente mandan dinero a las conexiones ahí, como te diga, a pura técnica, no, No, no técnicamente, sino simplemente conectas ya.
y es una instalación muy peligrosa. Mire que aquí esa pregunta con el dibujo, ¿no? Pues, Mire, miren el neutro, neutro siempre va a tierra. Vea. Ujú. y podemos más compañía. O, Y aquí está la carga. ¿Sí? Y si un técnico viene y se encuentra, pues va a encontrar un gradiente de potencial o una diferencia de potencial y eso eh, hace que transporte una corriente por el cuerpo. O sea, nos volvemos un conductor. y claro, porque hay una parte en donde ayudaron a que arreglara una de estas bandejas, dijo que reventamos el cable. Buena pregunta, sí, señor. Muchachos, ¿alguno tiene más preguntas? Están buenas hoy, están preguntones. Pero eso es más que todo por una sobrecarga, ¿no? No, puede ser también por... Él me dice que no tiene puesta tierra. No, no tiene puesta tierra, pero entonces tiene distintos tableros, claro, sí, tiene tableros, varios distintos, Varios circuitos, puede ser un sistema trifásico o bifásico. Miren, muchachos. El desbalanceo de las cargas también, si por aquí empieza a pasar una corriente X y por acá en la otra línea una corriente dos veces X y por acá casi cero, hay un desbalance de corrientes entre fases que provoca una corriente por el neutro, que puede ser y llegar a ser 1,7 veces la corriente por la mayor fase, o 3 veces o 6 veces. Hace que el cable se caliente y nos supere su aislamiento y se derrita. Puede ser por desbalanceo de fases. ¿Y por qué se va a presentar también ese desbalanceo? ¿Qué va a influir? Pues la falta de punto de referencia cero. tierra. Ujú. Muy importante, sí. Entonces, ya para finalizar, no, pero mire que se le está derritiendo es el neutro y se supone que no conduce, es neutro. Porque Ujú. Hay unos micrófonos abiertos o tienen el bafle muy cerquita al micrófono. O sea, mire, eso, porque fue apenas la apagó. Bien, miremos entonces, ya para terminar con la clase de hoy. Sí, seré yo maestro. más el compañero con los maestros que no hay otro. Bien, sí, El problema de separación no es el mono neutro flotante. sí, también se le puede llamar flotante porque no está conectado a tierra. Oiga, y se bloqueó el computador otra vez. Deme un segundito. Entonces, si una persona entra en contacto con cualquiera de las líneas en un sistema trifásico y tiene apoyados los pies sobre el suelo o toca alguna masa metálica tubería que haga buen contacto con tierra, se cerrará el circuito, estableciéndose una corriente que atravesará su cuerpo, produciéndole un choque. Lo mismo ocurrirá si toca la carcasa metálica de algún aparato que presente defectos de aislamiento. Bien. Oye, mi dinero, respondiendo el formato ese que nos dejó de tarea ayer, Sí. me decían de que no tenía por qué
aumentar el voltaje si no estaba pues, el sistema de tierra conectado. Recuerda que había una pregunta donde decía que si se conectaba el IPP del transformador de la calle, ¿qué ocurría? Pues empieza a haber variaciones de voltaje, si no está el sistema de puesta a tierra. Sí, pero entonces me decían, unos compañeros de ahí de la empresa me decían que no, que eso no tenía nada que ver. No, sí, sí, Yo tal. dije que no marcó 500 y eso se disparó. ¿Sí? Cuando no marcaba normalmente los 120 o 100, Ujú, 170, 180, están la línea arriba, ujú, todas de control. ujú. Tienen a haber variaciones. Porque esto ocurre porque sea un circuito en serie sin el neutro y entonces los voltajes se elevan mucho. Sí, es que se han reventado varios. Puede que al principio, o sea, si no hay ninguna carga conectada a los tomas y no están funcionando, puede que le aparezcan las tensiones bien, usted las mide y le aparecen bien, pero apenas conecten una carga empieza eso a variar. Sí. Que de la línea Precisamente porque están en serie, quedan en serie todos, que estaba no quedan en paralelo. Bien. Entonces, efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano, podemos ir desde un cimbronazo, sí, un cosquilleo, a una fibrilación ventricular, un paro cardíaco. Bien. Entender dos conceptos aquí ya para ir metiéndonos en riesgo eléctrico, el de electrización y el de electrocución, es cuando la persona muere, y electrización, pues la persona queda viva. Miren que nosotros tensiones de contacto no podemos soportar muchas y, y la impedancia del cuerpo humano en función de la tensión del contacto, pues apenas llega a 1750 la resistencia con 25 voltios. Y a medida que aumentamos el voltaje, se va disminuyendo la resistencia. Y si disminuye la resistencia, aumenta la corriente. Y con 25 miliamperios nosotros ya estamos bocachiqueando como si fuera un pez fuera del agua. Entonces, ¿es peligrosa? Sí, la corriente alterna es peligrosa. la continua que estamos. También es peligrosa. Bien. Ninguna de las dos Si se es puede uno confiar. Eh, bastante eh, como esa discusión de que es menos peligrosa, es igual de peligrosa porque lo que lo mata a uno es la corriente. Y la trayectoria. Listo. Mírenla acá. ¿Sí? Yo puedo tener una trayectoria pie-pie, mano-pie. ¿Sí? Todo lo que involucre el corazón, ¿sí? Pues va a ser más peligroso aún. Por acá está. Y, bueno, en el otro módulo ya vemos las trayectorias. Aquí apenas estamos haciendo una introducción. Eso de caída de potencial ya lo repasamos. Listo. Del 62%. El método, aquí también está. Yo les dejo la presentación. Ah, bueno, nos falta las consideraciones del RETI sobre el sistema de puesta a tierra para la mañana ya. Aquí hacemos una introducción. Los requisitos que tiene el RETI en cuanto a la puesta a tierra. El diseño ya lo vimos. Sí. Los valores de referencia aquí están también para que ustedes no tengan que buscarlo en el RETI. Listo. Mantenimiento del sistema de puesta a tierra. Mire que cada año apenas una inspección visual.
Listo, cada 5 años sí se hacen mediciones, ¿sí? Y de acuerdo al nivel de baja o media del sistema eléctrico, ¿sí? Si es de baja, media, alta o extra alta tensión. Entonces, las pruebas que se le hace, se realizan ensayos de equipotencialidad. Quiere decir que la puesta a tierra siempre tenga un valor 0 voltios. Se mide la resistencia de puesta a tierra, que ya aprendimos con la metodología del 62% cuando ya está construida, ¿sí? Y medir corrientes espurias o de modo común, que a veces se van las puede uno detectar por la tierra, ¿listo? Midiendo con el perímetro esas corrientes espurias cuando los equipos están funcionando. Bien, eh, eso bastante importante que tiene que ver mucho con que debemos cumplir la conexión TNCS, ¿sí? De acuerdo a la NTC 2050. Por eso armamos los tableros de esta manera, ¿sí? O la instalación eléctrica queda configurada de esta manera. En el tablero general va a quedar el barraje de neutro, miren que el neutro es el que conecta este barraje, que va conectado con el transformador o el punto neutro del operador de red, y la puesta a tierra de los equipos va a un barraje diferente. Sin embargo, esos dos barrajes están unidos por un puente. A la final, todo se lleva a la varilla o a la malla que hemos calculado, ¿sí? Por un bajante, por dos bajantes, por tres, como necesitemos, ¿sí? Y ese es el régimen de conexión a tierra TNCS que se cumple en Colombia. Y pues, que es donde trabajamos, ¿no? Una preguntita, Señor. eh, en la parte donde está el contador que hace el puente del neutro al cuadrado del acceso, Mm, Tiene que el medidor de energía está acá. derecho, El medidor de energía está acá, pero el puente se hace en el tablero general. taller general, Ujú. ok. Muy buena pregunta también, para que quede claro. Y pues de esa manera, mañana repasamos eso. Por hoy quedan el taller, los ejercicios. Les agradezco haberme esperado un buen rato. Sí. Y no sé si tienen preguntas, las podemos resolver de una vez. 10:22. Eh, sobre el taller que comenté uno que dio una fórmula que tenía un error. Sí, está con el error. Vamos a detectarlo. Quiero saber si ustedes lo detectan. Y de una vez lo resolvemos. Uno también aprende por error, ¿no? De hecho, es el mejor aprendizaje. Ahí donde más Sí, aprendiendo. exacto. Y quiero que ustedes también traten de sospechar cuando un resultado no les está dando, les está dando muy bajito o les está dando muy alto, ¿sí? Para que tengan ya la intuición, eh, y tengan la seguridad de hacer esos cálculos. No son difíciles, son multiplicaciones, divisiones y unas raíces cuadradas, no más. ¿Sí? Ni integrales, ni fórmulas trigonométricas, ni nada por el estilo. Bien, voy a parar la grabación.